Lección número 12 es la penúltima lección de este trimestre. Estoy seguro que el tema de hoy día nos va a ayudar a entender muchas cosas y en especial tomar decisiones importantes para nosotros. Así que por favor, prepárate porque el estudio 12 comienza ahora. Muy bienvenido. Qué bueno que usted está aquí para estudiar la lección de Escuela Sabática con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Quisiera, antes de avanzar con el estudio, invitarlo una vez más a que se suscriba a nuestras medias sociales. Aquí en YouTube, por favor, suscríbase al canal, marque la campanita de notificaciones para que usted reciba información de cuando tenemos material nuevo. Y por favor, si es tan amable, déjenos que le gustó el video. Eso nos ayuda mucho a seguir produciendo materiales. Además de eso, se puede suscribir, se puede conectar con nosotros por Instagram, por Twitter y por Facebook. Todas esas medias sociales son maneras de comunicarse con un servidor. Leo todos los mensajes, todos los comentarios. No siempre tengo condiciones de contestar a todo eso, pero sí es siempre un gusto saber de usted, recibir noticias suyas. Que Dios lo bendiga ahí donde usted está. Comenzamos la lección de Escuela Sabática hoy día leyendo el verso para memorizar. Usted acompaña en pantalla, por favor. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy de levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras capítulo 9, verso 6. El título de la lección es cómo afrontar las malas decisiones. Israel tenía una costumbre muy interesante. Siempre se alejaba de Dios, siempre se olvidaba del pacto con Dios. Esta lección cuenta la historia de cómo el pueblo estuvo en cautiverio, cómo pudieron volver, la decisión que tomaron de seguir a Dios, de ser infieles a Dios, y ahora llegamos una vez más a la triste realidad donde el pueblo se aleja de Dios y comienza a tomar malas decisiones, repetir los mismos errores. Escuché esto estos días, que hacer la misma cosa vez tras vez, esperando resultados diferentes, es la definición de locura. Si el pueblo pudiera entender que si siguen siendo infieles a Dios, solamente se van a lastimar, quizá hubieran hecho diferente. El problema es que el pueblo siempre pensaba, no, fue así en el pasado, ahora ya no es más así, ahora la cosa es diferente. Querido, la ley de Dios no cambia, su carácter no cambia, Dios no cambia. Así que yo le recomiendo, ¿quiere ser feliz? Obedezca a Dios. Fe es obedecer. Pastor, ¿dónde el pueblo desobedeció? Buscando matrimonios fuera de lo que Dios pedía, fuera de lo que Dios ordenaba. Vamos a hablar un poquito sobre yugo desigual hoy día. Vamos a hablar un poquito sobre costumbres de matrimonios. Vamos a hablar sobre nuestra misión en relación a qué hacer con las cosas malas que vemos, no solamente en nuestra vida, en nuestra casa, sino en la comunidad religiosa donde vamos en la iglesia. Así que sigamos con el estudio. Está muy interesante. El pueblo de Israel cometió el mismo error. La lección de domingo cuenta de la reacción de Nehemías. ¿Reacción a qué, pastor? A los matrimonios que estaban equivocados, casarse con personas que no eran del pueblo de Israel. Vamos a leer el texto en pantalla y ver qué lecciones queremos sacar hoy día. Acompañe, por favor. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías capítulo 13, versos 23 a 25. Algunos problemas aquí en el pueblo de Israel. Primero, matrimonios que no estaban permitidos. Hablemos sobre yugo desigual un poquito. Gente, yugo desigual no es que el cristiano es mejor que el no cristiano o que el adventista es mejor que el no adventista. No tiene nada que ver con quién es mejor y quién es peor. Tiene que ver con
diferencia de ideas y diferencia de principios, diferencia de propósito. En el caso del pueblo de Israel, una otra nacionalidad no era solamente de otro país, una otra nacionalidad era una otra adoración, un otro Dios, una idolatría. Casarse con una persona era aceptar las costumbres de esa familia que eran las costumbres idólatras según el pueblo de Israel. La petición de Dios que se mantuvieran casamientos adentro, matrimonios adentro de Israel, no era porque el israelita era mejor que el otro, no. Saque de su mente eso. Saque de su mente que Dios privilegia gente, que Dios tiene gente preferida. No, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que yo tengo que tener claro en mi mente qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Cuál es el propósito? Si yo me voy a casar con alguien que no tiene el mismo propósito que yo, ese matrimonio va a tener problemas. Puede que no sea religión, puede que sea, por ejemplo, estudio, puede que sea ahorro financiero, puede que sea educación, puede que sea educación de hijos. Si hay diferencias, si las cosas van opuestas, naturalmente ese matrimonio va a tener problemas. Lo que pasaba en el pueblo de Israel es que ellos buscaron unirse en matrimonio con gente idólatra y esa fue la raíz de la ruina del pueblo de Israel. Nos encontramos aquí y yo voy a solamente mencionar eso porque yo sé que es un problema con las iglesias hispanas. En algunas, gracias a Dios, menos y menos cada día. Pero aquí menciona que la gente hablaba el idioma de los ídolos. ¿Por qué? Porque los hijos mayormente estaban con la mamá. En los tiempos bíblicos las mamás estaban en casa. Hoy día no es así. Hoy día la mamá, nosotros sabemos que la mujer tiene la misma independencia y la misma capacidad de trabajo del hombre. Debería tener buenas oportunidades en todos los áreas de trabajo y hacen trabajos tan buenos cuanto hombres, mejores que muchos hombres. Así que, por favor, no piensen, porque en la Biblia la mujer estaba en casa, mi mujer tiene que estar en casa. Pare con eso, está bien, por favor. Pero en los tiempos bíblicos la mujer estaba en casa. Y pues la mujer tenía mucho más influencia sobre el hijo y acababa enseñando al hijo el idioma de ella, que era un idioma pagano. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque yo he conocido muchas iglesias hispanas que prohíben que se hable inglés. Dicen, no, esta es una iglesia hispana. Esa es una iglesia que donde se alaba a Dios y a Dios se alaba en todos los idiomas. ¿Entiende eso? Si sus jóvenes y los jóvenes de su iglesia, querido líder, hablan puro inglés, pues apoye eso, porque es mejor que alaben a Dios con ustedes en inglés que no alaben a Dios en ningún otro lugar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted no los va a obligar a hablar español porque no van. La gente aquí en Estados Unidos no va. En mi casa, mi esposo y yo hablamos portugués. Mi hija más grande, que nació en Brasil, habla buen portugués. Mi hija pequeñita, que recién completó 10 años, habla el portugués, pero tiene su dificultad. Ahora, sería muy, muy necio de mi parte querer obligarla a hablar puro portugués. Yo le enseño a hablar portugués, yo la corrijo su portugués, pero yo cuando tengo que hablar con ella algo más en serio, yo le hablo en inglés porque es el idioma que ella entiende, nos conectamos mejor así. Entonces en la iglesia funciona la misma cosa. Ahora vamos a un tercer punto en esa lección que está muy interesante, la corrección de Nehemías. ¿Qué hacemos cuando vemos cosas malas en la iglesia, por ejemplo? Mucha gente piensa que el llamado que Dios le hizo es de guardián de la iglesia y pasan la vida entera apuntando lo que está mal, eso está mal, eso está mal, eso. Y nunca fue nuestra misión esa. Esa no es la misión de ningún líder de iglesia. ¿Está bien? Usted no fue llamado por Dios para apuntar el error de los demás. Nehemías, cuando llama la atención, basa su llamada de atención, su reprensión en 2 puntos. El primer punto, la Biblia dice que él maldice, pero no es decir palabras impropias, no. Nehemías, según el estudio de la Biblia, usó palabras del texto sagrado, que eran las maldiciones que estaban en el texto sagrado. Es muy probable incluso que Nehemías haya leído esas maldiciones para que la gente entienda que lo que están haciendo está mal. Ahora, el centro de cuando yo quiero corregir a algo
tiene que ser basado, el centro de mi acción tiene que estar basado en amor. Nehemías no quería castigarlos por castigarlos. Nehemías quería salvarlos. Nehemías tenía amor por ese pueblo. Ahora, cuando usted está buscando corregir a algo, ¿usted lo hace por amor o lo hace por odio? Lo hace por rabia, lo hace por venganza, lo hace para probar que usted tiene razón y los demás están equivocados. Todo lo que yo hago lo debo hacer por amor. Y Nehemías nos enseña eso usando la Biblia y el amor. Nosotros lograremos la salvación de las personas. En la lección del lunes, seguimos leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla la lectura de la palabra de Dios. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande y prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Nehemías 13, verso 26 y 27. En la lección del lunes, Nehemías usa la historia del pueblo de Israel para reprenderlos. Una de las cosas que me hace creer en la Biblia es el hecho de que la Biblia cuenta no solamente las victorias que las personas que siguieron a Dios tuvieron, cuenta también de los fracasos. Si la Biblia no contara fracasos, muy probablemente lo haría por querer esconder algo y quizá esa fuera una razón para no creer. Si todo está muy bonito, muy arregladito, pues uno tiene que tener cuidado, ¿no? Y la Biblia no hace eso. La Biblia muestra, por ejemplo, la grandiosidad del rey David, pero lo muestra bien lo peor de su vida. La Biblia muestra la grandiosidad de Salomón, pero lo muestra en lo peor de su vida. La Biblia muestra la grandiosidad del apóstol Pablo, pero lo muestra en lo peor de su vida. La Biblia no ahorra las cosas. Ahora, ¿por qué la Biblia trae eso? Para que al mirar la vida de las personas que cometieron errores como David, Salomón, Pablo y otros tantos, nosotros podamos, al mirar la vida de ellos, ver que si seguimos en el mismo camino, vamos a terminar en el mismo resultado. Es imposible que yo viva exactamente como la otra persona, haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores de otra persona y esperar que yo no tenga problemas. La Biblia aquí, Nehemías usa la historia de Salomón, diciendo, mira, Salomón fue un tipo grande, un tipo inteligente, rey, bendecido por Dios, pero volvió a cometer los errores, cayó en desgracia por contraer matrimonio que era ilícito. Volvamos una vez más al yugo desigual. Las mujeres que no eran israelitas, que se casaban, terminaban por no renunciar su idolatría, diferente, por ejemplo, de Ruth, de Rahab. Ellas no renunciaban su idolatría. Y entonces se entraba en conflicto. Y el hombre pues quería hacerle la voluntad a la mujer. Comenzaba entonces a volver todo el mundo a la idolatría. Querido, el yugo desigual, otra vez, no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con raza, no tiene que ver con quién es mejor y quién es peor, tiene que ver con propósito. Si mi propósito es diferente del propósito que mi novia tiene o mi novio tiene, naturalmente tendremos problemas. Por favor, entienda eso. Paremos de creer que porque vamos a la iglesia somos mejores que otras personas. Nosotros somos buenos porque Dios es bueno. Nosotros tenemos algo porque Dios nos quiere salvar, no porque soy miembro de una iglesia y traigo encima de mí el sello de adventista, de bautista, de metodista, o lo que sea. La lección del día martes nos enseña que la historia es buena de ser estudiada para que no cometamos los mismos errores. Yo estoy seguro que todos nosotros conocemos gente que se lastimó. Lo mejor que podemos hacer es aprender de sus errores para no cometer esos mismos errores. En la lección del día martes y la lección del día miércoles están conectadas, hablan sobre Esdras. Hasta aquí hablamos sobre cómo Nehemías reaccionó. Ahora vamos a ver cómo Esdras reacciona a todo eso.
Esdras escucha, y no voy a leer los textos bíblicos porque tenemos que leer todo el capítulo 9 y el capítulo 10 de Esdras para entender las dos lecciones. Esdras reacciona primero, y su reacción es de tristeza, porque él puede ver a través de la historia. Esdras lee la historia, ve los registros y se da cuenta de una cosa: el pueblo está volviendo a cometer los mismos errores. Él ve que si el pueblo nunca hubiera desobedecido a Dios, jamás se hubiera metido en esos problemas. Querido, el resultado de la fe es la obediencia. El resultado de la fe no es ir a la iglesia, no es cantar nomás, no es orar. El resultado de la fe es la obediencia. El opuesto a la fe no es la incredulidad. El opuesto de la fe es la desobediencia. Si el pueblo obedeciera a Dios, pastor, pero ¿cuál es el problema? El problema es que Dios dijo para no hacer. No, pero yo quiero una explicación. Querido, si Dios me dice para hacer algo, eso es todo lo que yo necesito. Yo no necesito una segunda explicación, una tercera explicación, una quinta explicación. Yo no necesito eso. Lo que yo necesito es que Dios me diga para hacer algo. Y si Dios lo dice, yo voy. Si Dios me dijo para que no me case con alguien que no tiene la misma prioridad que yo tengo, si Dios me dice para ser fiel a Él en esos puntos, lo mejor que yo hago es hacerlo. El problema nuestro de seres humanos, es que nos creemos más vivos que Dios. Pensamos que Dios no conoce todos los detalles. Te puedo decir cuántas veces escuché de gente diciendo así: pastor, es que usted no conoce a esa muchacha, es tan buena gente. Yo estoy seguro que es buena gente. Si no fuera buena gente, no serías novio con ella. Pastor, este joven es mejor que mucha gente de la iglesia. Puede que sea, porque si no fuera buena gente, no estarías novio con él. No se trata de cuán buena gente son, pero pastor, vos no se casó con Ruth, el que se casó con Rahab, se casaron con gente extranjera. Gente, toda la regla tiene su excepción. Y tanto Rahab como Ruth renunciaron su ciudadanía y consecuentemente su idolatría. El texto maravilloso de Ruth 1:16, donde ella dice: tu Dios es mi Dios. Yo dejé mi vida pasada. Son cosas diferentes, son cosas distintas. Si Dios te dice no, querido, hazte un favor a ti mismo. Si Dios dijo no, es no. Ahora, la lección de martes muestra Esdras triste por todo eso. La lección de miércoles lo muestra a Esdras reaccionar. Y la reacción de Esdras es muy fuerte. Él dice que espera que todos ahora que están en un matrimonio ilícito, corten ese matrimonio. Y la palabra hebrea que usa aquí no es para divorcio, es sí para anulación. Eso está anulado. Ahora, él dice, tienen que anular. Y los hombres de Israel deciden aceptar eso y mandan a esas mujeres. Y algunas de esas mujeres ya tenían sus hijos. Los mandaron de regreso a la casa de sus padres. La escena para mí debe haber sido algo tremendo, algo increíble. Solamente me puedo imaginar la escena de esas familias separándose, padre abrazando a su esposa, abrazando a sus hijos. Y la Biblia muestra que sí hicieron eso. Ahora, no estoy aquí con eso, la Biblia no está aquí con eso incentivando al divorcio. Pastor, mi esposo no quiere venir a la iglesia, pues me voy a separar. Entonces, no va a hacer eso. Va a orar por su esposo, va a orar por su esposa. ¿Está bien? No piense que esto aquí es una autorización para que usted se separe. Mas el punto de esta lección no es sepárate, no. El punto de esta lección del miércoles, ¿qué estoy dispuesto a hacer para obedecer a Dios? Si Dios me dice para hacer algo, ¿estoy dispuesto a sacrificarme para hacer ese algo? Si Dios me dice para cambiar de actitud, aunque no me guste, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan dispuesto usted, querido amigo, está
en hacer lo que Dios le pide? ¿Está dispuesto a tomar decisiones que le vayan a lastimar a usted por obedecer a Dios? Piensa en eso. Piensa en eso porque quizá ese sea el paso que le falta a usted para vivir una vida exitosa, plena y realizada en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La lección de jueves va a hablar sobre hoy día, la realidad de hoy día, cuál es la orientación hoy día para las cuestiones matrimoniales. Leemos lo que dice la palabra de Dios en pantalla para entender el tema. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. 1 Corintios 7, versos 10 a 17. Como les decía yo en la lección de ayer, es muy importante que usted entienda eso. Hoy día nuestra realidad es muy distinta. Nuestra realidad no es la misma del pueblo de Israel. Así que las reglas que se aplicaron a Israel en esa específica situación no se aplican a nosotros. No haga planes de separarse de su cónyuge, por favor. ¿Qué hago yo, pastor, cuando mi cónyuge no viene a la iglesia? Lo mejor que usted puede hacer es orar por él o por ella. Ore. Lo segundo mejor que usted puede hacer es ser el mejor cónyuge que usted puede ser. Porque su ejemplo, su amor y su oración son la única cosa que puede ganar a esa persona. Yo conozco muchos cónyuges que no vienen a la iglesia y no vienen a la iglesia por una única razón. El ejemplo que su cónyuge, su esposo o su esposa dan en casa es el peor posible. Y me dicen, pastor, para ser como él, pues prefiero no ir. Para ser como ella, pues prefiero no ir. ¿Cuál es el ejemplo que usted está dejando dentro de casa? ¿Cuál es el ejemplo que usted deja a su esposo? Cuando su esposo o su esposa que no van a la iglesia, que no son seguidores de Cristo, lo ven a usted, por ejemplo, manejar sus cuentas, el cuidado con sus hijos, su fidelidad al cónyuge, su cuidado con la casa. Cuando ven todo eso, ellos tienen ganas de vivir una vida igual a la suya o tienen ganas de vivir una vida muy diferente de la suya. Eso le va a ayudar a contestar muchas cosas en la pregunta, ¿por qué mi cónyuge no viene a la iglesia? Lo bueno de todo eso, nosotros tenemos un Dios poderoso a nuestro lado que está dispuesto a ayudarnos a ser los mejores que podemos ser. La lección de esta semana se dedica a mostrar que obedecer a Dios siempre es lo mejor, pero no siempre es lo más fácil. Yo me puedo imaginar usted, querido amigo, que hoy día mismo tiene que tomar esa decisión. ¿Obedezco a Dios o hago lo que yo pienso que es correcto? Obedecer a Dios no es fácil. Muchas veces lo que Dios nos pide es bien complicado, pero todo lo que Dios nos pide es para nuestro beneficio. Es para que nosotros seamos protegidos de todo mal. Yo lo invito hoy día a que obedezca a Dios, que le haga caso a la voz de Dios. Usted va a ver, hay mucha bendición para recaer sobre usted. Nos vemos la próxima semana para el último estudio, no solamente de esta lección, sino de este año 2019. Tengan todos un lindo día. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Chao.